Vamos a proseguir con nuestro estudio acerca de ángeles y demonios. Habíamos llegado dentro de esta enseñanza a lo que era la verdadera guerra espiritual. Habíamos hablado de lo que era el baluarte y cómo la iglesia se constituye en la columna y baluarte de la verdad. Cómo cuando existe entre nosotros rivalidades y falta de perdón, el enemigo gana ventaja para de este modo quitar o socavar los ánimos de los cristianos y de los hijos de Dios cuando ellos formulan juicios los unos de los otros y creen que los hermanos son sus enemigos. Tenemos que comprender que nuestro enemigo es solamente uno, el diablo. Él puede operar de manera misteriosa en muchas personas. Si usted no ha entendido a cabalidad quién es usted, cuáles son sus derechos y cuáles son propiamente las maquinaciones del enemigo, usted se constituye en víctima de éste. Cuando hablamos nosotros del ejército de Dios, de los soldados de Cristo, tenemos que entender que la lucha frontal contra Satanás, no, es para derrotarlo definitivamente. No se trata aquí de que él haya logrado un éxito relativo, y comprendemos que Satanás tiene derechos, porque cuando Dios creó al hombre, le dio al hombre derechos sobre aquellas cosas que él había creado. El hombre tenía pues 6.000 años de historia para poder gobernar sobre la misma, después de las cuales Cristo sería establecido dentro del milenio para que venga la autoridad de Dios y de su Cristo. Todo estaba, si se quiere, estrictamente programado. Cuando el hombre cayó en transgresión, le obsequió, le regaló a Satanás 6.000 años de cronología humana. Él ha estado induciendo los ánimos, él ha estado manejando en muchos aspectos al mundo, tratando de alejarlo de Dios sin conseguirlo. Y el Señor Jesús, en un momento determinado de la historia, vino y estableció la iglesia, diciendo que las puertas del Hades no podrían prevalecer contra ella. Cuando se habla de las puertas del Hades, indica necesariamente el centro del poder satánico, y no indica que éste se encuentre en una cierta área específica un poco más allá, sino que la iglesia está como encerrada, y que las puertas del Hades intentan retenerla en ese encierro. En circunstancias como estas aparece Jesús para deshacer las obras del diablo y hacer que la iglesia, llena de la fortaleza que Él le da, que Él instituye dentro de la misma, pueda romper las ataduras que ha provocado el diablo sobre nosotros. Eventualmente, y a causa de las modas en las iglesias, se llegó a instituir esto de la guerra espiritual. Entonces se observaban cucos en todas partes, demonios en todas las áreas, se establecían ciertas cognoscencias respecto a lo que era la vida espiritual, la jerarquía demoníaca y todas aquellas cosas que en su momento fueron ampliamente informativos. ¿Qué fue lo que pasó? Se cometió el error de levantar al diablo a un lugar de increíble poder y mirar a la iglesia reducida a una total impotencia. Esto los llevó al legalismo. Entonces comenzaron a ayunar, comenzaron a hacer vigilias, a hacer marchas y todas aquellas cosas para tratar de recuperar lo que ellos consideraban un territorio perdido. Ahora, cuando uno comienza a pensar en recobrar territorios perdidos, es bien claro que si usted los perdió en su conciencia. Porque ¿dónde más podríamos haberlos perdido? Si yo no estoy consciente de la obra divina, entonces yo no sé realmente cuáles son mis derechos. Y pienso que el enemigo los tiene todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo este pensamiento? Que me sentiré completamente débil, impotente, imposibilitado, incapaz, y no tendré recursos para luchar. Porque puedo pensar y decir, bueno, el enemigo lo tiene todo. ¿Yo qué tengo? No tengo nada. Tengo hermanos en Cristo, pero son débiles, son hipócritas, están peleándose unos contra otros, están haciendo cosas aquí y allá. Tenemos que convencerlos para ver de retomar nuestra posición y nuestras posibilidades. Y pensamos que si nosotros ayunamos más, subimos a un cerro, nos vamos a un desierto, vamos a lograr que el enemigo tiemble frente a las capacidades adquiridas vía el legalismo. Lo que tú tienes que recuperar es la conciencia. Y no será por subir cerros o bajarlos. No será por días de ayuno más o menos.
Para que tú recuperes tu conciencia de quién eres, Dios tiene que revelarse a tu corazón. Tu corazón está ahorita, si se quiere, tapado, bajo toneladas de convicciones onerosas, pesadas e increíbles, que te han hecho pensar que el enemigo se apoderó de todo y que tú tienes que luchar nuevamente para que todo vuelva a ser tuyo. Ya lo que Jesús hizo, pasó de moda. Ya lo que Jesús hizo, no sirve. Ahora tienes que hacerlo tú. La pregunta es, si lo que Jesús hizo no sirve, ¿qué es lo que tenemos? Respuesta, nada. Mi justicia propia, mi capacidad para hacer las cosas, mi magia, mi autoridad, mi poder, mi sazón, no van a impresionar jamás al enemigo. Si Jesús, que lo venció de una manera total, definitiva, no ha logrado nada, ¿qué podrá lograr usted? ¿Qué podré lograr yo? ¿Qué podrá lograr la iglesia? La iglesia se mueve con lo que Jesús les dejó. El día que la iglesia pierde la perspectiva, pierde la conciencia de la obra divina, pierde el hecho de la purgación de sus antiguos pecados, pierde la perspectiva y no entiende lo que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo podría un Cristo vencido, un Cristo hecho trizas, un Cristo hecho leña, decir algo semejante? ¿Cómo podía el Señor enviar 12 apóstoles y lograr que después de 2000 años la iglesia subsista como está ahora? ¿Cómo podría haber desarrollado a cabalidad todo el poder que en este tiempo estamos ejercitando nosotros? Y nos preguntamos, ¿qué es lo que ha recuperado la iglesia? La conciencia de quién es. Amén. Es por eso que la iglesia tiene ahora poder. No es por sus ayunos. Tus ayunos no le sirven a Dios. Dios sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo Jesús. El Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo. Nos preguntamos, ¿para quién es el ayuno? Es para ti. No es para Dios. Que Dios te diga, mira, hermano, disculpa, yo soy Dios, pero tú sabes que este demonio es bien fuerte. Así que necesito que tú ayunes 3 días. Tú vas a ayunar 2, tú vas a ayunar 1 semana, tú vas a ayunar 1 mes, ustedes van a ayunar 500 días. Para entonces tener yo el poder y poder hacer algo por ustedes. ¿Qué clase de Dios es este? ¿De dónde me sacaron ustedes a ese Dios? Ese no es Dios. Ese es un engaño pueril. Y nos preguntamos, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes han perdido la conciencia de lo que yo les he dado. Y Él nos va a decir a nosotros que el ejército de Dios no es un ejército que conquista, sino un ejército que ha poseído. Es un ejército de ocupación. Esa iglesia es un lugar donde el Espíritu de Dios fluye. Es un lugar de luz en medio de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que Satanás tiene el control de todo menos de esto. ¿Se puede comprender? Entonces, tiene el control de todo menos de esto, luego no tiene el control de todo. Recordamos las expresiones del sabio, creo que era Sócrates, que decía, yo solo sé que nada sé. Si él sabía que nada sabía, algo sabía. Si él sabía que nada sabía, algo sabía. Entonces no puede decir solo sé que nada sé. Hubiera dicho mejor solo sé que algo sé. La expresión solo sé que nada sé no tiene indudablemente nada que ver con el español. Es completamente contradictoria. Si usted sabe que no sabe nada, algo sabe. ¿Ok? Y si el diablo tiene todo el poder menos en este lugar, entonces no tiene todo el poder. Hay alguien que le ha quitado el poder. Este es un lugar donde usted cría su conciencia, donde usted hace crecer su propio huerto del Edén, donde usted comienza a guardar y también, por supuesto, a sembrar y a cultivar su jardín. Cuando usted comienza a ver lo que es capaz de hacer, usted comienza a ubicarse en el contexto ideal de lo que Dios ha establecido. El día que Jesús abrió Isaías 61, ¿no?, y dijo claramente que Él era aquella persona descrita allí, Jesús se ubicó en su tiempo, en su espacio y en su sazón. Entonces Él dijo claramente, este es el tiempo para que los ciegos vean,
para que los sordos oigan, para que a los presos se les abra la cárcel. No, yo soy el cumplimiento de esta promesa. Y todos los ojos estaban fijos en él. Y el testimonio de Jesús era realmente enorme y grandioso. Él enrolló el libro y se lo dio a la persona encargada. Ahora, ¿por qué lo enrolló? Porque ya estaba cumplido. Y todo lo que ya está cumplido hay que enrollarlo y dejarlo atrás, porque lo que viene es más grande que lo que hubo antes. Usted tiene que realizarse y despertar al plano de la conciencia de lo que Jesús hizo por usted. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Esto es definitivo. Y lo primero es que podemos echar fuera demonios. ¿Qué significa echar fuera demonios? Los demonios están ocupando un espacio que no es el suyo, sino el mío. Entonces tengo que echarlos fuera, porque no cabemos los dos en el mismo espacio. Entonces, si comenzamos a echar fuera demonios, del primer lugar que tenemos que echarlos no es de la casa, sino de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Porque somos la gente guardadora de verdades, cuyo pensamiento en Cristo persevera. Tenemos que comenzar a considerar nuestra posición no es la de gente débil que tiene que orar y ayunar y estar como las benditas estas mujeres nazarenas, las ahumadoras ahí orando, las tías, pues no tienen nada mejor que hacer indudablemente, y están ahí con los saumerios, con el incienso y todo eso, esperando que Dios les haga el favor de que se les aparezca algo debajo de la cama, siquiera por ilusión. Ahora, usted no es llamado por Dios a una situación de ese tipo. Deje eso al religioso obsoleto. Deje eso al ignorante. Deje eso a las personas que están creyendo que el diablo las tiene todas consigo y los cristianos absolutamente nada. Deje usted a los cristianos mendigos con su mendicidad y usted comience a gastar de la abundancia con la que Jesús lo hizo rico a usted. Él lo enriqueció a usted haciéndose pobre. Y la Escritura dice claramente que conforme a sus riquezas en gloria, así somos bendecidos nosotros. Y nos preguntamos, ¿cuáles son sus riquezas en gloria? En Juan 17:22 habíamos leído, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué significa esto? Las riquezas en gloria que eran mías, ahora les pertenecen a ellos. ¿Qué tienen que hacer ellos? Usarlas. El diablo crea una penumbra en tu corazón. Es un plano de total inconsciencia de la realidad espiritual en la que tú deberías vivir. Cuando tu corazón no está debidamente apercibido, te conviertes en víctima. No solamente de Satanás, sino de todo aquello que él diseñó para apabullarte, para hacerte sentir menos. Hay personas, por ejemplo, mujeres muy lindas, muy guapas, casadas con hombres súper feos. Y uno se pregunta, ¿qué se debió que se casó esta con un feo? ¿No? Frecuentemente la razón no es porque el feo habla bonito, sino porque tiene baja autoestima. Porque la persona se considera mucho menos que aquella otra persona con la cual se ha unido. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa con algunos cristianos, con algunos creyentes, que tienen también una baja autoestima acerca de su posición personal en la presencia del Padre y delante del enemigo? Cuando usted se contagia de este absurdo pseudo espiritual, que el cristiano está vencido y que el diablo lo tiene pisado, esto es Romanos 16:20 al revés. La Escritura dice claramente que Satanás será aplastado en breve bajo vuestros pies. Ahora, usted tiene que entender, lo preguntamos, ¿a qué brevedad se refería Jesús? ¿A 2000 años de historia? No. La brevedad tenía que ver con el hecho de que cuando usted comprendiera quién era, el diablo ocuparía su sitio. Esto es debajo de sus pies. Tenemos que entender a Dios para que al poder entender a Dios podamos usar nuestros recursos en Dios también. Cuando Él dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, significa esto, toda autoridad. ¿Qué significa esto? Que alguien tuvo la autoridad antes y nos preguntamos quién fue. El hombre no, el hombre se la cedió a Satanás. Satanás poseía toda autoridad sobre la cronología humana. Ahora Jesús, habiendo resucitado, dice que la autoridad le ha sido concedida a Él. Como consecuencia se la deja a su esposa, la iglesia del Dios viviente.
que tiene completa autoridad y que exhibe al diablo públicamente, indicando de esta manera que lo suyo no es un alarde, lo suyo no es una fanfarronería, lo suyo es una seguridad y se mantiene en ella todo el tiempo. Si se va a hacer guerra espiritual, indudablemente se va a hacer escaramuzas. Que el diablo ha podido llegar a llenar, digamos, en extremo la idolatría y todos esos lugares. La Escritura dice que cuando Pablo se encontraba en Atenas, se sentía sumamente mal al ver a la ciudad llena de idolatría. En un momento determinado él comenzó a predicar y llegó hasta el Areópago para que la gente lo escuchara. Porque dice la Escritura que de ninguna cosa se interesaban los griegos, sino en escuchar o recibir cosas nuevas. Porque ya pues lo que los epicúreos y los estoicos les habían compartido les había llegado a aburrir y a hastiar. ¿Por qué? Porque no era una solución práctica. En un momento determinado, cuando usted intenta que las cosas cambien y no cambian, ¿qué hace usted? Abandona ya su deseo de continuar. Y simplemente lo deja ahí. Se amolda a usted, se acostumbra a usted o abandona esa circunstancia. Entonces, el apóstol comenzó a predicarles a ellos. Es cierto, una gran parte no le creyó, otra parte se burló, pero hubo gente que le creyó. Y lo importante no es cuántos no creyeron, cuántos fueron incrédulos, cuántos fueron refractarios o cuántos te atacaron, sino cuántos le han creído al Evangelio. La razón de tu fluir, la razón de aquello que te movió a predicar el Evangelio, fueron precisamente esas almas. Y Dios a través de esas almas va a hacer armas que le van a permitir atacar al enemigo dentro de la historia de ese país, de ese lugar en el cual fue predicado el Evangelio. Cuando usted viene realmente al conocimiento de la verdad, absorbe lo que Dios le ha dado, surge esta expresión de 1 Corintios 9:7. Vamos para allá, para que tengamos una perspectiva más interesante. Dice la palabra, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo está expresándose en una forma triple. Está hablando aquí del soldado, está hablando también aquí del agricultor y está hablando también aquí del pastor. Hay tres esferas en las cuales tú te vas a mover. La esfera de la lucha tiene que ver con el soldado. Y tú tienes que entender que eres un soldado dentro de una guerra. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Soldado de quién eres? Eres soldado del ejército victorioso. No estás para conquistar nada, estás simplemente poseyendo. Estás manteniendo la situación, eres el ejército ocupante. Ahora, nadie que está enrolado en el ejército se compra su propio borceguís, se compra su propia arma y se viste y se calza, sino que eso lo hace el Estado que te contrata. Aquella nación o país al cual tú estás defendiendo. Entonces, si yo soy soldado, no puedo ser soldado a mis propias expensas. Ven estos borceguíes, hermanos, magnífico, me costaron 5 días de ayuno. Ven ustedes este traje de faena, hermanos, fueron 5 cerros a los cuales subí y 10 cerros de los cuales bajé. Ven ustedes este yelmo, es impresionante, ¿verdad? Tuve que vender 500 Biblias y ganar 800 almas para que fuera mío. Todo ha sido pagado con precio. ¿Qué hizo Cristo por ti? No me acuerdo, porque casi todo lo he hecho yo. Hola. Este criterio abunda en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ha devuelto otra vez a la gente bajo la ley. Y bajo la ley es lo que tú haces para obtener de parte de Dios simpatías. Porque la ley no salva a nadie. Tú quieres sentirte bien delante de Dios. Y hay muchas congregaciones evangélicas que nacieron evangélicamente bajo la gracia y se mantienen bajo la ley. Donde todo es lo que tú has hecho para poder felicitarte. Cada vez que nosotros avanzamos en el conocimiento de las cosas de Dios, empezamos a pensar, si eres soldado, ¿lo eres a tus expensas? No. Los dones que tengo vinieron por gracia. El ministerio que tengo vino por gracia.
Mi capacidad operativa vino por gracia. ¿Qué fue lo que yo hice? Simplemente me presenté y me enrolé. Y el Estado se encargó de mí. ¿Hola? Yo me enrolo en el ejército divino y le digo al Señor, heme aquí, envíame a mí. Esto es tu enrolarte. Eso te convierte en soldado, en una persona con un compromiso. Inmediatamente el Señor dice, bueno, destinen ustedes a la barraca tal. ¿Cuál es su talla de uniforme? Denle un traje de faena, denle un traje así, denle un traje, denle tantos borceguíes, denle su arma, denle su casco, denle esto, aquello, lo otro, y lo demás allá. Y hay gente que te entrena. Para eso están los sargentos que vienen a hacer los 5 ministerios, que te indican a ti qué es lo que hay que hacer. Y si eras cochino, si eras sucio, te levantabas tarde, eras engreído a punta de patadas, te enseñan a ti lo que es bueno para tu vida. Ahora, dentro de este ejército de Dios, no aprendemos a puntapiés. Aprendemos a ejercitar nuestra fe. ¿Cuál es tu recurso básico? La fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tienes fe, todo lo demás está de más. Y por supuesto, no lo vas a echar de menos. Pero si tienes la fe del caso y tienes el compromiso en tu corazón, tú estás cierto de tu guerra espiritual y sabes que el enemigo está al acecho. Usted puede observarlo hoy día, por ejemplo, con la conquista de Irak. Los soldados norteamericanos están ahí como ejército ocupante. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los días hay agresiones veladas, bombas aquí, coches bomba y cosas por el estilo en esos lugares. Murieron tantos soldados y todo esto y de aquí y de allá. Esa es la guerra. ¿Qué es lo que hacen los soldados estadounidenses? Vigilan ese territorio. ¿Por qué? Porque hoy les pertenece. Ellos han ocupado el territorio iraquí. Antes lo poseía un villano, en este caso Saddam Hussein. Ahora lo está poseyendo Beelzebub, el presidente de los Estados Unidos. Uno se pone a pensar en todo esto y comienza a ver el ejercicio del ejército ocupante. Ellos están en una función de vigilancia. Entonces, vamos a hacer que nuestra capacidad crezca. Vamos a tratar de armonizar con el ejército de Dios para que ellos entiendan para qué se les dio un uniforme, para qué se les da su rancho, para qué se les da su traje de faena y para qué se les da el equipo que necesitan. Hay una guerra delante de nosotros. Ya no es una guerra de conquista, es una guerra de ocupación. Esto es, hay que mantener los territorios ocupados. Así, por ejemplo, viene el enemigo con un vicio y te dice, juguemos al pinball, vamos al internet, vamos a hacer esto, vamos a ver novelas, vamos a hacer esto otro. Y usted dice, no. Dile, no, estoy en mí, no hay lugar para ti. Cantaban los niños, aleluya. Usted comienza a ver que esta guerra tiene otra modalidad. Ya no es una guerra abierta de balazos, bombazos y los tanques y las bombas que venían desde los cielos a través de los aviones y todo. No, es una guerra de voluntades. El enemigo te quiere ganar. Y frecuentemente el ejército de ocupación, si no es un ejército entrenado por Dios, va a buscar sexo con los ocupantes. ¿Hola? Miramos a los soldados norteamericanos, así más o menos bellos como nosotros, gringos, ojos celestes, ¿no? Así. Y están ahí con la churrupaca, con la chinita, con las jaladas y todo eso. Y se ayuntan con esas prostitutas, se ayuntan con ellas y forman a veces familias. La pregunta ¿es esto lo que tiene que hacer el ejército que está posesionándose de la tierra? Respuesta, no, tiene que mantener su identidad, primero que nada. Estamos en contra de casarte con cholos, con negros, con chinos, de ninguna manera. De lo que estamos hablando en el plano ejemplificador, comparativo, es que tú tienes que guardar tu identidad. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un redimido. Tú tienes que estar a la altura de lo que se requiere de ti y guardar la disciplina militar que se te enseñó. De manera que no te contamines con la gente
a la que tú en estos momentos estás trayendo a una realidad. ¿Por qué permitió Dios que Salmón se casara con Rahab si ella era una mujer que habitaba en Jericó, era una jericoíta? Es que aparte de ser jericoíta, ella creyó en Jehová, su Dios. Ya no era solo jericoíta, ahora era una judía convertida. Era una judía prosélita. Entonces podía enamorarse un varón de Dios de entre los judíos y casarse con ella. Obsérvese por favor siempre, esto es como pequeño detalle. Siempre va a ver usted que es el judío el que se casa con una extranjera, pero nunca es un extranjero el que se casa con una judía. ¿Por qué? Porque el que trae la simiente es el varón. Entonces lo que esa mujer jericoíta va a parir, no, es los hijos de un judío. ¿Hola? ¿Se puede entender? No es la estirpe de ella, sino la de él. Es por eso que nadie reclamó jamás, yo soy hijo de Bila, yo soy hijo de Silpa, yo soy de Raquel, yo de Lea. Nadie reclamaba eso. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran los hijos de su papá. Eran los hijos de Jacob, ¿no? Entonces, los 12 tenían derechos igualitarios, sin importar de qué mujer hubieran nacido. ¿Por qué? Porque era la estirpe de Jacob. En este caso, José se casó con un egipcio, Salmón se casó con Rahab, Booz se casó con Ruth. Siempre es un varón y nunca una mujer judía la que se casa con un extranjero para tener hijos judíos, porque ella le va a alumbrar o a parir hijos a ese hombre. La estirpe de ella se pierde, la estirpe de él no. ¿Ok? ¿Lo podemos comprender? Amén. Muy bien. En este caso específico estamos hablando del soldado a sus propias expensas, y hay cristianos que se creen soldados a sus propias expensas. Creen que ellos hicieron las cosas para Dios, entonces le ponen su nombre a las iglesias y colocan denominaciones, y es una forma de decir, esto lo hice yo. La pregunta es, ¿con qué lo hiciste? Con tus propias expensas. No, el material me lo dio Dios. Ya, entonces esto no lo hiciste tú. Esto lo hiciste para Dios. No tiene por qué llevar tu apellido. ¿Hola? ¿Amén? Aleluya. Tenemos que sacarnos de la mente esas ideas que nos dividen. Lo denominacional, lo particular, lo sectario, no es idea divina. Siempre es el diablo quien te presta esas cosas. Qué guapa eres. Tu belleza es singular. Nadie se parece a ti. Todas las infelices que hay a tu alrededor deben empalidecer y deben sentir envidia de ti, porque tú eres la más bella de todas. Todas escuchan eso y dicen, bueno, qué bueno que se han dado cuenta, ¿no? Recordamos que una de las diosas, perversa como era, como no fue invitada a la fiesta, trajo una manzana y la dejó encima de la mesa principal, y había una inscripción en la manzana, que era de oro, y decía, para la más bella. Como ustedes comprenderán, hubo graves problemas en el Olimpo, ¿no? Porque todas creían ser la más bella. De ahí es que viene la expresión, la manzana de la discordia. ¿Ok? Entonces, usted puede hablar de hombres, el más guapo, el más sabio, el más entendido. Se refiere a mí, sin duda, Mario, como comprenderá. Aleluya. ¿No? Entonces, el corazón de cada uno comienza a responder a la tentación, a sentirte único, a sentirte especial y no parte de un ministerio quíntuplo. No lo eres todo. No lo eres todo. Una célula del cuerpo no hace el cuerpo. Puede tener el ADN, y el ADN indica prácticamente el cuerpo en un infinitivo fragmento. Todo el programa está contenido allí. Pero ponga usted, por ejemplo, un trozo de uña, ¿no? Y déjelo que se convierta en un ser humano. Usted va a comprobar que no puede. No puede. Está separado de la realidad corporal. El diablo siempre lo va a ocupar a usted, de manera de hacerlo sentir
un ser especial. Y un ser especial es un soldado a sus propias expensas. Es por eso que un soldado a sus propias expensas, cuando viene la riqueza, no lo tienta. Cuando viene la gloria, no lo tienta. Cuando viene la tentación sexual, ¡ay, mi madre! Es un soldado a sus propias expensas. Y como no tiene don de continencia, hay que indecencia. Inmediatamente pasa usted por la inclemencia y llega usted a la demencia y pierde la inocencia. Es un soldado a sus propias expensas. Pero 1 Corintios 10 dice, versos 12 y 13, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No te libra, te da una capacidad para soportar. Ahora, es importante que tú entiendas que este asunto es invariable, va a haber aflicción. El horno de la aflicción